salud mental es una de las preocupaciones políticas en esta campaña electoral y aparece con mayor o menor profundidad en los programas de los partidos políticos. Para hablar de ese tema, que es un tema de interés también de la audiencia de Ciclo, recibimos en esta mesa de análisis, mesa de especialistas hoy, a Cecilia Baroni, psicóloga y doctora en historia. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. A Gabriela Garrido, psiquiatra infantil, bienvenida, psiquiatra pediátrica es el término correcto, y a Gabriela Novoa, que integró la Dirección de Salud Mental de ACE y que es psicóloga y magíster en psicología clínica. Bienvenida, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar en estos minutos de ciclo entonces de salud mental, y como estamos en campaña electoral y tenemos propuestas programáticas de los partidos políticos, yo les pregunto a ustedes, en tanto especialistas, ¿cuáles consideran que son las prioridades en materia de salud mental en el próximo periodo de gobierno, en los próximos 5 años? ¿Cuál dirían ustedes que son las principales prioridades para tratar y para abordar este problema, que es un problema muy complejo, ¿no?, en Uruguay? Bueno, si empiezo yo, sí, larga. Obvio voy a empezar por la infancia. Primero porque es uno de los temas que siempre queda postergado. Y hoy tenemos larga historia, ¿no? Historia, ya cuando se hizo todo el proceso de la ley, insistimos mucho en que había cosas que eran urgentes, y muchas veces con las urgencias nos quedan las cosas importantes. Y dentro de eso nos quedó un poco para atrás lo que era el marco de derechos de la infancia. Es una ley basada en derechos humanos, pero en consideración de la parte de derechos del niño toma poco. La ley de salud mental. La ley de salud mental. Avanzamos un poquito más en la reglamentación, en lo que tiene que ver con la ordenanza 1488, y ahí sí, en la descripción de prioridades y de dispositivos necesarios, hay una descripción diferenciada de aquellos que se requieren para el área de adultos y los que se requieren para infancia y adolescencia. Hoy, por suerte, de alguna manera, este tema está en toda la opinión pública. Lo que es la emergencia de los problemas de salud mental de la infancia. Pero llevó muchos años para que esto se posicionara ahí, ¿sí? Nosotros venimos marcando esto desde el año 2006, por ahí, donde un primer estudio epidemiológico de la Facultad de Medicina marcaba ya que éramos un país de alta prevalencia de problemas emocionales y comportamentales en la infancia. Pasó mucho camino. ¿Cuáles son los principales problemas que empezaron a detectar en aquellos tiempos? Bueno, y si se en mantienen? ese momento, en ese estudio, por ejemplo, donde las consultas, por ejemplo, venían mucho más por el lado de los problemas del comportamiento, el estudio nos mostró prevalencia alta de ansiedad y depresión en la infancia. Fue un hallazgo, porque no era en aquel tiempo frecuente que se consultara inicialmente por eso. En el 2008, los cuadernos de la ENIA ya posicionaban los problemas de salud de la infancia en lo que tiene que ver con la violencia, el maltrato, lo que tiene que ver con los problemas conductuales, de aprendizaje y de salud sexual y reproductiva. No quita que no hay otros problemas de salud, pero había habido un cambio en las prioridades. Y bueno, esto se siguió consolidando. Creo que algunas cosas de aprendizaje tuvimos cuando, por suerte, se mejoraron las tasas de pobreza infantil, pero ¿qué decíamos? Decíamos, los indicadores macro sirven mucho, pero no son suficientes. Y hoy tenemos un poco esa realidad agravada, atravesada por la pandemia, y con un incremento un agravamiento de las situaciones de pobreza, de violencia y de las patologías de los adultos. Gabriela y Cecilia, además de esto, si quieren hacer algún comentario sobre esto, ¿cuáles consideran ustedes que son las prioridades para los próximos años? Es difícil, pero quizá considerando esto que plantea Gabriela Garrido, hay un asunto que creo que si no le damos atención y lo ponemos al debate o a la reflexión, que tiene que ver con el modelo de atención, ¿no? Entonces hay una literatura muy clara y la ley es muy rica en eso, en explicitarla, que es el modelo de salud mental comunitaria, ¿no? Que es un modelo que te invita a problematizar la salud mental no solo desde lo que hace a la enfermedad, sino también de lo que es lo típico de lo saludable, ¿no? Entonces ahí tenemos un abanico, ¿no? Uno habla de salud mental y siempre a mí me costó muchas veces, porque hablas de salud mental, pero paradojalmente estás hablando de la enfermedad mental.
estás hablando del trastorno mental. Entonces, ahí como ciudadana uno dice, claro, generamos como errores en el mensaje cuando estamos hablando de salud mental, pero en realidad capaz que estamos hablando de un trastorno. Y es una diferencia enorme hablar de sufrimiento psíquico y de enfermedad psíquica. En ese posicionamiento tenemos que animarnos a desafiar, a abordar todo el espectro que va desde del sufrimiento psíquico, que es normal, es esperable, a los ciclos de vida, a determinadas situaciones que nos pasan en la vida, y por otro lado lo que son las enfermedades psiquiátricas, que sí requieren una atención especializada, con un entorno diferente y una cantidad de estrategias que van más allá de la psiquiatría y la psicología. Entonces, el modelo de atención creo que no es, más allá que lo digamos, modelo de salud mental comunitario, cuando decimos modelo de salud mental comunitario, hablamos de cuántos psiquiatras tienen que atender, cuándo tengo la hora del psiquiatra, ya ahí estamos marcando la contradicción, ¿no? O sea, porque para lo que también tiene que ver con los trastornos psiquiátricos más severos, ni el psiquiatra ni el psicólogo alcanza, y son estructuras mucho más complejas desde el punto de vista estructural, de estructura locativa, y también del punto de vista de modelo de atención de las disciplinas que lo tienen que abordar, ¿no? Acá estamos hablando de enfermería, de trabajo social, de operadores terapéuticos, de acompañantes terapéuticos. Entonces, está complicada la cosa si no nos posicionamos en debatir bien que tenemos que revisar el modelo de atención, ¿no? Esto con lo que la gente se encuentra cuando nosotros tuvimos algunos informes en ciclo, y uno de ellos abordó el caso de un suicidio de una mujer que bueno, pidió hora con el especialista y le habían dado para dentro de 3 o 4 meses, y se terminó suicidando un mes antes de la hora que tenía asignada. Esta cuestión que estamos hablando, ¿no?, del acceso a psiquiatría, psicología, en los tiempos en los que las personas precisan, es un problema de por qué sucede, ¿no? Porque la gente se enfrenta con ese problema, pero no entiende institucionalmente cuál es la explicación de por qué suceden esas cosas. Es un tema de recursos, de cantidad de especialistas. No, y capaz que en esto que uniendo todo lo que decían, hay un debe en pensar primero la salud mental como un campo complejo, que tiene también esto que vos decís, que es la atención, capaz que cuando alguien ya está padeciendo y necesita ayuda y necesita el sistema de salud, y otro que tiene que ver con para mí el debe mayor, que es la prevención y la promoción de salud. O sea, cuando estamos hablando de un modelo de salud comunitaria, en general tenemos que apuntar mucho a la prevención, que inclusive le sale mucho más barato a los estados y los gobiernos que instalar lo que ya conocemos, o que la población lo tiene como más instalado también subjetivamente, que es ir al hospital o ir a un especialista. Cuando esto que vos estás trayendo, por ejemplo, ¿qué pasó durante esos 4 meses en la persona? ¿Dónde pudo recurrir a otros lugares? Que no sea solamente capaz que el médico o el hospital, donde seguramente lo que está pasando también es que hay una reducción de presupuesto, ¿no? Y por lo tanto empiezan a haber fallas en esto que vos decís, en horas, en atención, en quién es la puerta de entrada para sostener cuestiones tan complejas que de verdad no se dirimen a veces en un médico o en un psicólogo, sino en la vida cotidiana. Entonces, hay un modelo de salud comunitaria que, cuando hablamos de eso, tiene que ver con qué herramientas tenemos en nuestra vida cotidiana para estar en un sistema que en general nos enferma, y que ese padecimiento no sea inhabilitante de otras cosas, e inclusive esto que vos decís, de cómo seguir la vida, ¿no? Y cuando hablamos de prevención en términos concretos, para gente que no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de prevención o modelo comunitario, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿A qué otros lugares pueden recurrir las personas, o qué otras estrategias pueden plantearse? O sea, ¿de qué estamos hablando concretamente? Yo creo que una de las cosas que estamos hablando, que a veces lo vemos solo por el sistema de salud, tiene que ver que nuestra vida es en muchas instituciones. Por ejemplo, en la infancia también está la escuela, están los clubes, están los centros de referencia, en la adolescencia también, ¿no? Están las familias, que hay ahora investigaciones donde también una de las cosas que dicen es que las propias familias muchas veces son los mismos obstáculos para llegar a estas instituciones, ¿no? O por las situaciones de violencia que vemos, o por un montón de cosas, se corta el proceso de una persona desde
temprana edad de ir a otra institución de referencia, que puede ser la entrada para prevenir otras situaciones, por ejemplo, que a veces también es el obstáculo para la familia, porque si un niño o una niña cuenta en la casa que hay violencia, bueno, en la escuela, para prevenir, porque la violencia daña mucho, para prevenir puede empezar a ver otros actores, y bueno, y eso seguramente no guste, porque queda, digamos, ahí otras situaciones. Entonces, cuando hablamos de prevención, tiene que ver con eso, con tratar de no llegar a que haya un daño, ni siquiera se instale un proceso de padecimiento que hace que después aparezca todo esto, el hospital, ¿no? El tratamiento, la rehabilitación. Entonces, cuanto más detección temprana tengamos, por eso también, por ejemplo, en algunas situaciones es cómo las personas pueden empezar a detectar que no están bien y pedir ayuda a tiempo. Y esa ayuda, puede ser en distintos ámbitos, y para eso tenemos que profundizar en también formar no solamente a los técnicos, usuarios, sino también a la población en cómo colaborar y en poder decir, bueno, a ver, la ayuda puede ser en distintos lugares, pero miren que hoy, no sé, hay mucha gente que padece en sus propios trabajos, el sistema a veces de trabajo, la exigencia, el estrés que implica, bueno, no sé, el uso de las tecnologías, o sea, hay muchas veces la sociedad en esto del discurso del éxito, ¿no? Que nos lleva a que, bueno, que no todos podemos ser ni exitosos ni estar en distintos lugares, y eso es muy frustrante también, cómo detectar estas cosas para ver dónde empieza también nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, que muchas veces es tomar decisiones, sí, por ejemplo. Dicen, no solo hagas terapia, sino unite a un sindicato, ¿no? O sea, como que también nosotros tenemos el deber como humanos de generar estos lazos, pero no solos, ¿no? O sea, tiene que darse las posibilidades, ¿no? Sí. Yo, una cosa que pensando en prioridades diría que no podemos pensar en formas dicotómicas, o sea, no es promoción, prevención o atención, es todo. Porque digo, estas cuestiones juegan en contra, ¿no? Si yo digo, bueno, lo que tenemos que hacer es atender las urgencias, porque son urgencias, vamos a generar quizás dispositivos de mucha complejidad. Y si decimos que solo vamos a hacer promoción y prevención, vamos a estar desatendiendo los niveles de daño que, como decíamos antes, están instalados. Entonces, otra de las cosas que en realidad la ley trae como aporte es decir, bueno, acá hay que trabajar con un criterio de red de atención. Tú decías, bueno, esta persona en su situación de emergencia, ¿a dónde debe ir? A una puerta de emergencia donde tengamos las condiciones para atender los problemas vinculados a la psiquiatría en este caso. ¿Sí? Porque eso es una urgencia psiquiátrica, ¿tá? Pero a su vez, si los sentimientos de minusvalía, de tristeza, de imposibilidad de sobrellevar la tarea cotidiana están, digamos, iniciando, tiene que tener un acceso rápido a otros niveles de atención. Y la verdad es que todos queremos el modelo comunitario, pero no está privilegiado, no está mejor pago que otras cosas, y es muy desgastante. Entonces tenemos una realidad. ¿Nos faltan en número, cantidad de profesionales? Puede que alguno, pero no es nuestro punto principal. El tema es que hay lugares que todos decimos en el discurso que son fundamentales, pero no los priorizamos. El trabajo de equipo, seguro las tres estamos sumamente de acuerdo, no está priorizado. Cuando yo tengo que anotar mi producción en una institución, anoto cuántos pacientes veo. No cuánto trabajé con el resto de las disciplinas para ver cómo es la mejor estrategia para tal situación o para tal otra y quién la va a ejecutar. También tenemos otro problema, además de no funcionar en red, ¿verdad? Y que los modelos no van en sintonía de lo que decimos a lo que se ejecuta, el tema de la distribución geográfica de los recursos. Si yo veo globalmente el número de profesionales, estamos mejor que la mayor parte de los países de América. Ahora, si vos ves dónde estamos muy mal distribuidos. Sí, arriba del Río Negro ya no. Sí. Y lo otro... ¿Qué pasa con otras especialidades también? El otro problema es cómo se constituyen los equipos. Porque no es la misma interdisciplina en un primer nivel o en el equipo de salud general, donde tendría que haber mucho más psicólogos. Entonces, y en un equipo comunitario de salud mental, que ojo, el único sector que tiene equipos comunitarios de salud mental es ACE.
El resto no entró en esa lógica. Y vos tenés un número de psiquiatras con respecto, por ejemplo, a psicología, con respecto a trabajo social, que no tiene sentido en ningún lado. Entonces, pensando prioridades, bueno, sí, quizás esos equipos tengan que tener en el área nuestra, por lo menos, trabajar un equipo de 5 o 6 psicólogos con un psiquiatra de niños. Y un equipo de referencia en los problemas del neurodesarrollo, de las dificultades de aprendizaje. Y ahí incluyo fonoaudiología, terapia ocupacional, psicomotricidad, psicopedagogía. ¿Sí? Entonces, yo como mensaje te digo, si estamos en elecciones, esto lleva mucha inversión y mucha planificación. O sea, no es poner plata para la ley, es poner plata para un pensar sistémicamente. Ayer se votó la ley en relación a la primera infancia, a la infancia y la adolescencia. Creo que el eje es la coordinación, la articulación y el mejor uso de recursos. Bueno, quizás sea un buen aporte para sentarnos todos a ver cómo se distribuyen estas cosas. Y ni que hablar que si seguimos con una intención de modelo de salud mental comunitario, pero siguen insistiendo el Vilar de Bo como institución psiquiátrica para la población de ACE, pero todos los otros hospitales psiquiátricos que tienen una cuestión monovalente de asilar también en lo privado, estamos mintiéndonos, ¿no? Entonces hay algo ahí que si realmente no le ponemos un pienso a cómo desinstitucionalizar. Que era una propuesta, del espíritu, digamos, de la ley de salud mental. ¿Y por qué no se bueno, más que espíritus, es un artículo que implica el cierre para el 2025. Tenemos un año, ¿no? y eso ya es el colmo del colmo, porque esto implica mucho trabajo y obviamente que hay que preparar muchísimo a gente que está institucionalizada hace muchísimos años y que tiene que aprender en vivir en otras estructuras. Y esto es importantísimo, porque no es deshospitalizar a la gente para que quede sola, es darle una estructura que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con otras lógicas. Pero mire que pensemos en los hospitales psiquiátricos privados, tampoco tienen una lógica de cuidado con un enfoque de derecho. Estamos ofreciendo lo mismo para una variedad de problemáticas que no se adecúan a las necesidades. Entonces, ahí hablar de salud mental, por eso digo, yo creo que esto que dice Gabriela implica mucha inversión, mucha planificación, implica que cada cual vaya a su juego, pero mirando al otro, ¿no? Entonces, es complejo. Yo digo, una de las respuestas puede ser porque no respondimos suficientemente con dispositivos que llamamos intermedios o alternativos. Nosotros realmente como dispositivo alternativo del 17 que empezamos a trabajar al 21 que se implementó, tenemos un hospital de día, que es una alternativa para disminuir la hospitalización o abreviar las hospitalizaciones de niños o adolescentes con trastornos mentales graves. Ahora, es válido, sí, pero no es suficiente. Entonces eso ya lo tendríamos que estar pensando como una política, por ejemplo, de tener ese tipo de dispositivos a nivel regional, por ejemplo. ¿tá? Pensemos litoral, pensemos el este, pensemos el oeste, ¿no? Sí, entonces, estas cosas están incipientes. ¿Cuántos centros también de medio camino? Medio camino, residencias asistidas, o sea, hay una letra. Estamos cortos. La ordenanza que plantea por eso hay mucha letra escrita, eso es lo que uno a veces le impacta, hay mucha letra escrita, muy bien escrita, con muy buena intención, que por alguna razón no se utiliza. O sea, uno visualiza cuestiones que se han abierto, que están buenos como estructuras, pero que si no tienen una coordinación intersectorial terminamos repitiendo lo mismo. Sí, no, y capaz que en esto de ver todo el sistema, pero también a veces ver trayectorias de personas, que si empezamos por la infancia, si tenemos todavía un modelo que lo primero que tiene como recurso es la internación, por ejemplo, o el encierro, porque también tenemos niños, adolescentes, o sea, tenemos una tasa de personas internadas desde la infancia hasta la adultez que parecería ser la única respuesta, ¿no? Entonces, esas trayectorias después, si un niño está en el INAO, un adolescente sale, y si no tiene un dispositivo, una casa de medio camino, seguramente salga a la calle o salga a delinquir y entonces termine preso o termine en un hospital, luego vuelve a la calle. Entonces, cortar también con esas trayectorias y esos circuitos
tiene que ver con cómo mejoramos el bienestar de una población que de verdad, en números, como decían hoy, es muy alta para el país chiquito que somos, y tiene que ver con las respuestas que históricamente se han dado, que son más desde la emergencia, pero en la emergencia terminás también generando recorridos y trayectorias como muy tristes, ¿no? Digo, porque también me parece que hay otros actores ahí que tienen que entrar a jugar, que para mí es el debe, ¿no? En la intersectorial, por lo menos, que también está en la ley, ¿no? Que hasta ahora han estado ACE y MIDES, y hay otros actores que tienen que entrar a jugar, como cultura, educación, yo qué sé, turismo, intendencias, etcétera, universidad, ANEP, etcétera, que podamos ver esto de una manera bien compleja, porque ahora cuando decía la compañera, bueno, en general seguimos diciendo vayan a hospitales o a centros, cuando capaz que tiene que haber, y hay, equipos móviles que vayan a las escuelas, a los liceos, a los lugares también donde después pasan estas cosas. Vos hoy traías el ejemplo de esta mujer, pero a veces te pasa, en un liceo se suicida un gurí y es una conmoción para todo el liceo, y cómo se rearma eso. En general, tiene que ser con equipos que puedan también atender después cómo sigue esa continuidad. A mí, capaz que, porque soy más vieja, me preocupa un poco descartar algo sin que sea bien evaluado, ¿no? Entonces, yo trato de decir, acá cualquier cosa que se arme lleva años, y desarmarla lleva segundos. Entonces diría, hoy, si querés, la prioridad es bien evaluar lo que hay, porque se hacen cosas por muchos lados, hay buenas prácticas en muchas áreas, pero hay que evaluarlas, hay que profundizar lo que vemos que sirve, y bueno, transformar también aquello que vemos que perdió vigencia. Bueno, Gabriela y Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos en Ciclo, y seguimos con más información. Bueno, muchas gracias. Gracias.